Hola, ¿qué tal amigos del Triángulo Podcast? Hoy estamos con el director quindiano Andrés Roa, director de cine. Andrés, cuéntanos cómo empezó este gusto pues por el tema del cine. Hola, parcero, y hola a todos. Nada, primero muchas gracias por No, un gusto. invitarme y pues, yo creo que el gusto por el cine es de toda la vida. Yo no sé en realidad cuándo empezó este gusto, pero sí sé que lo he tenido siempre. ¿No Sí, hubo sí un sé. momento ahí, una película, algo que dijiste, uy, esto... No, yo no me acuerdo de eso. En estos días hablaba del tema de cuando yo estaba niño, veía películas muy raras. Me contaba mi mamá hace un tiempo que veía películas muy raras, películas del Medio Oriente, películas que yo tal vez no entendía, pero que me gustaba mucho verlas y que muchas veces se preguntaban, este man, ¿qué hace viendo eso? Entonces creo que es un gusto de toda la vida, es un gusto que lo he llevado desde mi infancia. No sé en ese momento qué estaba viendo yo ahí, sí, no sé qué estaba viendo, si estaba viendo algo estético, algo visual, o si simplemente me cautivaba el hecho de como de vivir otra cultura también, que era lo que hacen sobre todo esas películas que vemos de lugares muy lejanos también, que también creo que iba más por ahí, por el hecho de como de la curiosidad de saber cómo se vive en otros lados. En ese Sí. momento tal vez creo que fue eso, pero nada, siempre me ha gustado el cine, me encanta, me gustan mucho las historias, tengo muchas influencias de historiadores y de contadores y cuenteros que también hicieron como que quisiera el esfuerzo de llevar eso al cine, a la pantalla grande. Creo que es de toda la vida, el gusto. Genial, pero ¿cómo llega uno a decidir, o en qué momento llegaste a decir, me voy a dedicar al cine, cuando acá en el Quindío de pronto no hay forma de estudiar cine y de convertirse uno en director? No, creo que también eso es de toda la vida, el hecho de quiero ser director de cine, quiero hacer cine. Obvio se encuentra uno con ese tipo como de tropiezos y es el Obstáculos. hecho de decir, hey, aquí no tenemos academia, creo que ya muchas veces he hablado del tema de que es necesario una academia de cine aquí en el Quindío, o en el eje Importante. cafetero también, porque no hay. O sea, una academia en la cual tú puedas salir como director o como productor de cine no existe. Hay otras carreras afines, que fue lo que hice yo, que fue estudiar otra carrera que estuviera muy ligada a ese, que me pudiera ayudar a llegar a ese objetivo que era hacer dirección de cine. Eh, pero también, no sé, creo que toda la vida también quise hacer cine. Llegó sí un momento en el cual pues ya había salido del colegio y estaba mirando qué quería hacer dentro de la rama que siempre justifiqué en mi vida, que era el arte. ¿Sí? Ok. Que decidí y quiero hacer cine y ahí empecé como a elaborar ese tema. Entonces creo que fue más o menos saliendo del colegio. ¿Sí? Saliendo del colegio ya me empecé a preguntar algo muy serio, era si en realidad quería hacer cine, cómo lo iba a hacer. Y también pues con todas este traspiés que tenía de no tener academia, cómo iba a llegar al objetivo que quería, que era hacer cine. Entonces ahí empecé como a elaborar todo un plan que, que, que se transformó mucho y mutó muchas cosas, pero que nunca perdió el horizonte que era este. Uno ve tu trabajo, el color, la coloratura, el concepto también pues de todos los trabajos que has hecho. Uno dice, es algo muy diferente, pero debes tener también referentes en el tema del cine, o cuáles son tus referentes más Sí, grandes. no, tengo muchos referentes, pero creo que ese color, esa temperatura y eso sí literalmente nace desde mi infancia. O sea, también creo que ese es el color que yo tengo en la cabeza de cómo se ve el Quindío en mi infancia, de cómo se veía Buenavista, cómo se veía la cordillera. Y lo que hice fue tratar de emular eso también, porque pues allá pasa algo muy raro y es que muchas veces veíamos atardeceres que eran muy oscuros, pero que se alcanzaba a filtrar el sol. Sí, Y eso da un color muy particular y eso es lo que yo trato de retratar también en los videoclips y en las películas, en los cortos. Y es el hecho de llevar esa temperatura y llevar ese color raro que veía yo cuando estaba pelado. Eh, y nada, lo que estoy tratando es como de llevar mi memoria a la realidad, a una realidad audiovisual. Entonces digamos que he buscado las formas de llegar a ese color con coloristas y con gente muy tesa para poder llegar a un color como el de Rapunzel, sí. eh, que, que hasta ahora, y tal vez evoluciona otras cosas en el futuro, pero hasta ahora es como el color más cercano de ese Quindío que yo tengo en la cabeza, sí, de esa cordillera que yo tengo en la cabeza y fue un trabajo muy duro de llegar a ese color porque se hicieron muchas pruebas, se hicieron muchos, como decir, bocetos, sketches en Photoshop para poder llegarle más o menos como a esos tonos. Y pues también contábamos con un colorista que es muy duro, que se llama Daniel Giral, un pelado de Bogotá que le podíamos decir, hey, quiero esto más o menos, y que el man le pudiera llegar teniendo en cuenta que el man no era de acá. Empezaba a buscarlo, Sí, claro. que el man no tiene eso en la cabeza, pero es que aquí
también lastimosamente o no lo conozco o no hay, y si lo hay me gustaría conocerlo. Claro. Pues no tenemos un colorista también, porque es que también es muy importante tener esa memoria, ¿sí? Digamos, buscar un colorista que ya tenga la memoria también que lo que lo que yo le estoy diciendo y le pueda llegar más fácil. Y digamos que hay dos caminos. Uno es tener la persona, o otro es tener una persona muy talentosa como Daniel y decirle quiero esto, y él empezar desde su imaginario a plasmar algo que él no ha visto todavía, pero que le puede llegar con su talento. Y con tu visión, obviamente. Sí, y pues obvio con todas las pruebas Sí, claro. los retoques que hicimos acá para llegarle más o menos a un color que queríamos y ya llevarlo al cine. Rapunzel, El perro y el brujo. Es primera vez que yo escucho como una película que nace acá del Quindío para Colombia, para el mundo. ¿Cómo fue todo este trabajo de desarrollar esta película? Bueno, Rapunzel es un trabajo muy largo, porque pues Rapunzel no es solo Rapunzel, Rapunzel es muchos cortos atrás, videoclips, una búsqueda completa de cómo queríamos contar el cine quindiano, porque pues en realidad no le estábamos dando la importancia al cine quindiano que merece. Sí. ¿Sí? Esto es un lugar, esto primero es una superlocación. ¿Sí? Total. No solo pues como locación, sino también por la luz. Y aparte eso es una fuente de historias y argumentales muy grande. O sea, aquí pueden hacer todas las historias que tú quieras. Y existen ya Y también. no le estábamos dando esa importancia. Entonces, primero se tenía que buscar como esa originalidad del cine quindiano, ¿sí? Para eso entonces buscamos primero el color, cuáles eran las historias que queríamos contar, cómo queríamos ver los personajes, cuál iba a ser el arte, la intención. Y en todo ese proceso se elaboró todo un plan para llegar a un largometraje que es Rapunzel ahora, ¿sí? Rapunzel es una historia muy quindiana, pero es una historia muy universal también. Es una historia que puede funcionar en cualquier lugar, pero que puede funcionar más fácil acá, que puede pasar más fácil acá en el Quindío. Y creo que también cuando uno hace cine no es solo ir a grabar también, sino se tienen que poner en orden muchas cosas que uno tiene que cumplir, como Sí. el hecho de, primero, de ser universales, porque si no vamos a quedar acá Total. nomás. El hecho de qué es lo que queremos contar también, de respetar toda esa cultura también, porque nosotros literalmente estamos diciendo que estamos haciendo cine quindiano y por ende nosotros tenemos que respetar el hecho de ser quindianos y el hecho de las historias que queremos contar como quindianos, qué queremos representar, cuáles son esos colores, cómo queremos que la gente vea a los quindianos también, ¿sí? Obvio, esto es una película de misterio, es un thriller psicológico misterioso, digámoslo así, eh, que nosotros decidimos llamarlo Asusto, digamos, también por ese respeto a los campesinos, porque así literalmente llamaba a mi abuelo estas historias de miedo. O sea, me decía, le va a contar una historia de asusto. Entonces lo que quisimos hacer fue respetar eso, llevar toda esta cultura y toda esta oralidad quindiana a la pantalla grande, pero muy respetuosos, ¿sí? Obvio 2.0 en la búsqueda, en la fidelidad con la época, con el arte, en la búsqueda cinematográfica, en la búsqueda de los colores, como lo que tú dices, pero siempre respetando el hecho de ser quindianos y que esa historia viene desde el Quindío y rindiéndole un homenaje que merece y que teníamos que dejar de hacerlo tan suave como se estaba haciendo antes. O sea, llegaba el momento en el cual decimos, listo, ya sabemos qué se está haciendo en el Quindío y nos toca subirnos más allá porque todavía no hemos llegado donde se tiene que llegar. Sí. ¿Sí? Y creo que ese también era un mensaje que queríamos dar, el hecho de decirles, oye, estamos haciendo cines muchas personas acá, pero creo que es el momento de subir el cine al nivel en el cual están los campesinos, que es muy alto. Y nosotros lo estamos como contando muy suave todavía, y creo que es irrespetuoso el hecho de no contarlo donde es. ¿Hasta qué punto tú como director te involucras con la interpretación que le da el actor a cada papel o a cada personaje? Uy, a mí me gusta mucho interactuar con los actores. Hay algo muy chévere con Rapunzel y es que los actores aportaron mucho al proceso. Sí. De muchas formas tal vez destruyeron diálogos, pero, pero de una manera muy bonita y muy respetuosa también conmigo y con el proceso, porque teníamos muchas conversaciones con Anderson Ballesteros, o con Estrada, o con Álvaro, del hecho de cómo decir esto, cómo no decirlo. Pues literalmente un guión es una guía, o sea, no tiene que ser fiel a esto, pero también como tener la gabela de decir, oye, yo me imagino que esto funciona más por acá, con el argumento del por qué decirlo así, y empezar también a construir personajes, a construir cosas, sentimientos, fases psicológicas ahí en el mismo rodaje, es muy chévere. Sí. Y también creo que es muy importante el hecho de, o sea, yo creo que esa es la importancia de tener un guión también tan bueno y tan estable, porque te da la gabela de poder expandirte
Y lo más importante ya como director es el hecho de tú tener el guión acá en la cabeza porque tú sabes que lo puedes destruir acá y lo vas a recuperar adelante. Sí, yo creo que eso es una de las cosas más importantes del por qué uno debe y es obligación tener el guión tan aquí en la cabeza completamente para poder hacer ese tipo de cosas. Si no lo tienes así, la puedes embarrar. Puedes hacer algo aquí que después te dañe el guión adelante y no vas a poder hacer nada porque te vas a tener que volver a grabar otra vez y no Claro. va a haber presupuesto, no va a haber tiempo. Entonces creo que también eh, eh, es importante ese tipo de cositas en ser muy estrictos como directores, pero también ser muy flexibles con los actores. Estar muy abiertos también. a que esa deconstrucción que hace el actor Eso. de muchas cosas también genere una construcción. Por así Y los actores igual se están enamorando cada día más de esos personajes y están investigando más, están conociendo más gente, o sea, personas que no viven acá, pues se vienen a trabajar conmigo aquí un mes y empiezan a conocer gente, empiezan a ver personas y empiezan como, mire este cucho lo que acaba de decir, o cómo está comportándose esta persona y está bueno para yo aportárselo ahora al personaje y hay que dejar que eso pase. En estos días escuchaba a Bayona hablando de La Sociedad de la Nieve, que me pareció una película muy brutal en coloratura también, en el concepto, en todo el trabajo, que fueron 4 meses ahí con los actores. Pero el presupuesto para eso eran millones de dólares. Y uno dice, ¿cómo hace uno para fondear una película? Además con ese elenco que usted tiene, que tiene unos actores de mucho peso, muy reconocidos acá en nuestro país. ¿Cómo hace usted para desarrollar todo ese concepto y fondearlo además? Pues yo creo que también hay un tema y es que la idea se vende sola. Obvio, yo tengo que ir a llevarla y todo, pero cuando yo iba y contaba Rapunzel, les gustaba. Y vuelvo y repito, creo que hay una cosa muy importante, es el guión, tiene que Sí. ser muy bueno, pero también está el proyecto, o sea, yo cada que cuento Rapunzel, o cada que lo contaba pues para tratar de buscar algo, les gustaba mucho. ¿Sí? Hay una cosa también de parcería y de cercanía, ya el hecho de que hace mucho tiempo pues somos amigos de muchos actores, eh, porque se ha tratado de buscar ese lobby también de decir, ay, quiero hacer esto en el Quindío y empezar como a sembrar esas posibilidades con Anderson Ballesteros, por ejemplo, que en algún momento se empezó a hablar de eso y qué tal si hacemos una película, uy, bacano, y empezar a como a nutrir eso para que cuando yo diga, vea, le tengo la película ya, él diga, hágale pues, ¿sí? Entonces creo que también es un trabajo de lobby muy grande, pero lo más importante es tener una idea muy sólida, porque cuando hay una idea muy sólida se empiezan a querer como pegar, digamos, personas o productoras como Dago García Producciones, Brutal. por el solo hecho de contarle una historia, decirle, quiero hacer la primera película aquí indiana, es sobre esto, y el man diga, uy, está muy bueno, hágale, ¿cómo es la vuelta? Empecemos ahí, Caracol, Telepacífico, por ejemplo. Pero todo eso nace desde la idea, desde tener una idea con una base muy sólida, una idea innovadora también porque estamos, o sea, desde el mismo nombre, si te das cuenta, se llama Rapunzel, el perro y el brujo, Sí. con todo un fondo universal, pero con un concepto muy de acá y muy nuevo, en el cual muchas personas van a querer hacer parte de eso. Creo que la clave es la idea y el guión. ¿Cuáles son los retos más difíciles a los que te ves enfrentado pues, como director a la hora de realizar un proyecto tan grande? Porque va a estar en todas las salas de cine del país o en muchas salas de cine del país. Pues hermano, hay un tema y es, primero la región. O sea, yo creo que la región está muy nueva en cuanto a este tipo de cosas. Sí. Y también pues como por muchas razones, por la ignorancia, por los intereses personales, sí, de muchas personas acá, hacen que las cosas sean más difíciles, ¿sí? La topografía es muy difícil. Eh, o sea, yo tengo un combo con el que vengo trabajando hace muchos años y todos dicen como que va a grabar Roa y ya saben para dónde van. O sea, como, uy, Roa, bueno, ya saben que salir a meter al monte, que vamos a andar mucho, que va a ser difícil grabar ahí, que no vamos a tener fuentes de energía, que tienen que llevar una planta, bueno, un poco de cosas, pero ellos ya están como acostumbrados a eso. Pero en realidad no es Roa, en realidad es el Quindío. En realidad Sí. es donde yo no quiero grabar al Quindío desde otro punto de vista más que desde lo rural, ¿sí? Y lo rural es duro y es agreste y ser campesino es muy difícil. Y yo quiero que se sientan así. Entonces, cuando vean la película se van a sentir metidos en el monte literal. Eso es muy difícil. Digamos que eso es un reto muy grande el hecho de hacer cine en el Quindío por la topografía, por la falta también de experiencia de muchas personas acá, ya hablando desde el punto de vista de la realización del cine. Que digamos lo que hemos tratado de hacer es cambiar eso, lo que queremos es empezar a alimentar el hecho de tener más experiencia, de que tengamos más skills acá, que podamos conseguir a más personas que pueden solucionar problemas acá, porque muchas veces por esa falta de experiencia nos toca traer gente de afuera, que el ideal sería que en el futuro no pasara así,
pero pues lastimosamente, pero comprendiblemente, es así ahora, ¿sí? También hay muchas personas insanas acá, ¿no? O sea, me pasó mucho que muchas personas tratan de hacerle daño a la película, y eso pasa en muchos procesos, ¿sí? Eso es muy normal, pero ya cuando tú te tienes que enfrentar a ese tipo de cosas, a usted ya le empieza a doler, y le empieza a doler mucho que una película que es quindiana, la mayoría de problemas que tuvimos legales y de muchos temas era con quindianos. Increíble. Y en el crew había mucha gente de Cali, mucha gente de Bogotá, de muchos lugares, y cero problema. Entonces creo que nos ha costado mucho entender que estamos haciendo cosas muy grandes, y no verlo desde el aprovechamiento de que me quiero aprovechar esto, sino que me quiero aprovechar desde el punto de vista de la experiencia que puedo tener, de cómo puedo aportar a un proceso que es muy grande, y empezar a ver también las cosas diferentes. Creo que eso se va a dar, ojalá algún día, que los quindianos empecemos a ver todos estos procesos artísticos desde un punto de vista más... Que nos enriquece a todos, que nos hace crecer a sí, todos. más en conjunto y no desde un interés personal, claro. o desde un interés que no sé si es malo o es bueno el hecho de que yo no lo tenga. O sea, a mí no me interesa hacerle daño a nadie, ni ir a quitarle un crédito a nadie, Total. o ir a ganarme un crédito gratis. Yo he trabajado mucho tiempo para ser un director de cine y para ser creativo y para ser guionista y para hacer muchas cosas que no es necesario que yo vaya y le quite el crédito a alguien, por ejemplo. Sí, yo hago lo mío y trato de hacerlo muy bien para que sea muy bonito y para que me guste a mí, le guste a mucha gente, y sobre todo a la gente que le importa, que me importa que les guste, que sea mucha gente que puede ayudar después a que el proceso del cine quindiano crezca más, que están haciendo cine hace muchos años y que están produciendo películas muy grandes. Creo que esas son las personas que hay que, digamos, como que tirarles no sé, todo este nivel para que ellos vean, uy, lo que están haciendo en el Quindío está bueno, pero ellos no saben también que hay mucha gente aquí en el Quindío que está alando el proceso para que no pase. Para que no salga. Es bien complicado, pero bueno, yo, como te decía ahorita, eso es normal y eso pasa en muchas áreas, y no solo pasa en el Quindío tampoco, o sea, eso pasa en todos lados. Sí. Creo que el gremio del arte a veces también es muy... Los retos, que pues me preguntas de retos y eso, desafíos, sí. Así es. ¿Por qué las personas que nos están viendo, que muchos de ellos son quindianos, deben ver Rapunzel, el perro y el burro? Bueno, yo también he dicho, y lo digo desde el corazón, yo creo que es una obligación cultural. O sea, yo creo que es nuestra primer película, es la primera película quindiana, y yo creo que es obligación cultural ir a verla. O sea, es ir a vernos allá en la pantalla grande, porque nos van a contar una historia desde nuestra esencia, desde nuestro pasado, desde nuestra cultura, y creo que es importante ir a vernos allá, es ir a escucharnos, es ir a escuchar al Quindío en 7.1, por ejemplo. Es ir a sentarnos en una sala de cine y ver una película que nace desde acá, pero que también sabemos que es muy de nosotros. Entonces, creo que es importante para los quindianos ir a verla. Creo que también es un orgullo el hecho de tener una película en cines, ¿sí? Así es. Y se los digo ya como Andrés Roa y de todo el proceso, eso es muy difícil. Llevar una película a un exhibidor es muy complicado, ya también por muchas trabas, digamos, que son normales, pues burocráticas y de papeles y no sé qué. Y también está pues el factor dinero, digamos que a los exhibidores lo que les interesa es vender, entonces no compran cualquier película. Pero si digamos una película quindiana está en un exhibidor es porque es buena, porque algo le vieron y dijeron, no, esto está bueno, y si lo vemos desde el punto de vista del hecho de ir a hacer dinero con una película, pues estos manes que están pensando en el dinero vieron cómo pueden hacer dinero con Rapunzel. Y está bueno porque es que la película no solo va a salir aquí en el Quindío, va a estar en todo Colombia, pero entonces le vieron el potencial también al cine quindiano. Y dijeron, vale, yo quiero distribuir esta película, como dijo Cinecolor en su momento, que es una distribuidora gigante. O sea, Cinecolor es quien distribuye Marvel y Disney acá. Y entonces los manes vieron a Rapunzel desde el Quindío, un producto muy humilde, pero con un nivel brutal, y dijeron, oiga, eso está bueno, venga, yo se la distribuyo, entonces ahorita vamos a tener nuestra primera película en exhibidores nacionales, que eso es bien complicado. Si alguien sueña hacer cine, ¿usted qué consejo le daría a una persona? Porque realmente acá, ¿qué camino puede tomar uno para hacer cine? Pues hermano, pues eso ya es un consejo muy personal, o sea, es un concepto muy personal, perdón. Y yo creo que lo que hay que contar es lo de nosotros, men. O sea, yo creo que aquí en el Quindío
no cabe contar una historia que no sea quindiana, aunque si alguien lo quiere hacer, pues, o sea, la libertad está ahí y tal vez le funcione también. Sí, Pero ya, digamos, desde Andrés Roa, yo lo que veo es que tenemos que contar historias muy de nosotros. Hay 1000 historias ahí, muchas historias, y yo creo que no hay nada con más acción que una pelea de machete, por ejemplo, si lo que quieren hacer es acción, ¿sí? Hay muchos personajes muy chistosos como para hacer humor, o comedia, bueno. O sea, digamos que el Quindío, estos personajes tienen todos esos ingredientes para hacer el género que uno quiera. Todo el drama y todas las historias de amor que usted quiera hay aquí. así es. Entonces yo creo que la clave o lo que me ha funcionado a mí es el hecho de contar mi tierra. O sea, a mí me funcionó que yo me fui hace mucho tiempo de acá, me fui a hacer publicidad, pero siempre estaba llevándome al Quindío ahí y siempre estaba contando historias de acá. Y la Brutal. gente le encantaba, yo me empecé a dar cuenta que a la gente le gustaba mucho lo que yo contaba y muchas veces yo era como el centro de la reunión, el centro de atención, no por ser yo, sino por ser Quindío y por contar cosas del Quindío. Y también me empecé a dar cuenta que a la gente le gustaba mucho el misterio y Qué las brutal. brujas y no sé qué. Y ahí entonces empecé a enfocar digamos, todos estos argumentales que tenía los empecé a enfocar hacia el misterio, hacia el terror quindiano, digamos. Porque me di cuenta que no solo aquí en Colombia, sino afuera de Colombia les gustaba esto. Y por ahí me tiré. Entonces yo creo que el consejo es contarlo de nosotros. Vuelvo y les digo, no importa el género, pero aquí hay mucho material para sacar todos los géneros que quieran. No tiene que contar las historias de asusto que nos contaban los abuelos. Cuenten acción, cuenten muchas cosas que pueden contar, pero desde el origen, desde el Quindío, desde la montaña, desde la cordillera, y siempre respetando a los campesinos. Creo que eso es muy importante porque estos manejos muy duros, tienen muchas historias, saben mucho, son una fuente de unas historias brutales y creo que el primer paso que hay que hacer es empezar a aceptar eso y respetarlo, que fue lo que yo hice en su momento, para poder, digamos, como que disfrutar más el hecho de que existan y que sean y de que nos proporcionen tantos materiales y tantas historias para poder contar en cine. Estoy hablando desde el cine porque yo hacen muchas otras cosas, pero lo estoy viendo desde el punto de vista de un realizador cinematográfico. Qué bacano que usted me habló y me identifico muchísimo también de su abuelo porque el mío también me sentaba a mí a contarme historias de susto que usted dice, de terror también, que muchas de acá aquí indianas, autóctonas, por ejemplo, Calarcá, también del indio, o sea, mil cosas, historias que tenemos también en nuestra cultura y qué brutal llevar eso al mundo y que el mundo vea pues todas esas cosas bonitas y interesantes que tenemos para mostrar acá a los quindianos. Hermano, ha sido un gusto estar con usted en esta conversación. Me gustaría cerrar pues con una invitación a la gente a que vea la película, cuándo se estrena, dónde la podemos ver. Listo, hermano. Nada, muchas gracias por la invitación. Y pues todos invitados después del 22 de febrero a cines. Aquí en el Quindío vamos a estar en Royal y en Cinemark, por ahora confirmados. No sabemos Cine Colombia, porque es que también hay un tema y es que el cine colombiano también es bien complicado, entonces como que le dan las agendas o como estos lugares donde va a estar, se los dan ya como la última semana. Pero nosotros hemos como tratado como de adelantar información porque hay mucha gente que nos pregunta. Entonces de firme en Royal, que es en el Calima, y en Cinemark en Unicentro, porque lo hemos visto ya en la página. Si ustedes entran a las páginas de los exhibidores, ya ven ahí el cartel de Rapunzel, y si van al cine, ya ven los carteles de Rapunzel también ahí. Pero igual les vamos a estar contando. Yo creo que la tarea es estar pendientes de las redes de RPB Película, que es el Instagram de la película. Lo mismo en TikTok, para que estén pendientes de cuándo salimos, para que estén pendientes de dónde vamos a estar, cuándo vamos a estar también, para que también estén con los actores, si es posible, para que estén en la premiere, y para que hagamos de esta película quindiana nuestra película, la película de todos también, y le contemos a todos nuestros amigos que vayamos, y que la veamos en todo Colombia también, para que vean en otros lugares cómo es el Quindío, cómo vivimos nosotros, cómo crecimos, cómo es nuestra cultura, y aparte para que la disfrutemos nosotros. Entonces nada, invitadísimos después del 22 de febrero y muchas gracias por apoyar el cine quindiano. Andrés, espero que sean muchos años y muchas historias más llevando nuestra cultura al mundo, hermano. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, un saludo para todos los que nos ven acá en el Triángulo Podcast.